Hola, apreciado público en general que van a ver este video. Mi nombre es Luis González Ceballos, desde el Perú, y permítame dar una opinión libre porque al menos acá en el Perú todavía hay el derecho de libre opinión y la opinión no es delito, así que quiero compartir algo muy a mi estilo sobre un tema coyuntural que está ocurriendo en la Argentina. De forma muy particular, yo como peruano le tengo un cariño gigantesco a Argentina, Dios me los bendiga. Y pronto, allá en Argentina, bueno, todo el planeta culto saben de que se vienen elecciones y hay pugnas políticas, cada uno ejerce su derecho libre y soberano para poder escoger a la persona que más le plazca. Entonces, en este contexto político, yo no soy político, yo soy religioso, pero quiero dar una opinión sobre un suceso que tiene que ver con algo religioso, que es lo que a mí me compete. Dentro de los políticos hay un político muy peculiar, muy volcánico, que tiene un estilo que realmente impacta con su forma de hablar. Me refiero a Javier Milei. Javier Milei hace cierto tiempo le hicieron una consulta en un programa y una dama le preguntó a Javier Milei acerca de Francisco Bergoglio, el Papa para la Iglesia Católica, y la respuesta de Milei fue volcánica, impactante, y dijo muy valientemente, muy a su estilo, refiriéndose al Papa Francisco, a Francisco Bergoglio, dijo de que Francisco Bergoglio era el representante del maligno en la tierra, y lo dijo sin anestesia, de forma muy directa, muy volcánica y muy valiente. Entonces, yo no me meto en el plano político, pero lo que dijo Milei de una forma muy valiente, de forma muy particular. Yo comparto la opinión de Milei en este aspecto, lo que dijo de Bergoglio, pero lo que a mí me llamó la atención es que ya le dio una respuesta, Francisco Bergoglio ya le dio una respuesta cuando lo entrevistaron, y saben lo que se atrevió a opinar de Javier Milei, por esta opinión que ha dado evidentemente sobre él. Le pregunta un personaje y le dice a Francisco Bergoglio, le dice sobre el plano pues político, y Bergoglio compara a Javier Milei con Adolfo Hitler. Pero esto es increíble. Yo no me voy a reír, no se me va a escocer el ombligo. Yo no lo puedo creer que diga semejante barbaridad. ¿Cómo es posible que alguien como un papa católico haga semejante insulto con esta afirmación? Y dijo, antes de aceptar a alguien tienes que conocer su pasado, tienes que saber su historia. Eso lo dijo en referencia a Javier Milei, como diciendo, ¿y quién lo conoce? ¿De dónde vendrá? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su pasado? Es un desconocido. Tienes que conocer su pasado para poder aceptarlo. Pero yo me quedo sorprendido. ¿Cómo vas a lanzar una piedra, Bergoglio, al techo si tienes un techo de vidrio? Se te va a caer encima. Es como escupir al aire y se te va a caer en la cara. Porque la historia de la Iglesia Católica está plagada de barbaridad, de inquisiciones por un lado, por otro lado las cruzadas, por otro lado pedofilia, homosexualismo, abortos clandestinos. En realidad yo me quedo sorprendido. Hay que ser bien caradura para opinar así. Como alguien dijo, bueno, no hay que tener vergüenza o sangre en la cara para poder decir, para aceptar a alguien tienes que conocer su historia, su pasado. ¿Y cuál es el pasado de la Iglesia Católica, Bergoglio? ¿Cuál es el pasado de la Iglesia Católica? Yo
yo te quiero mostrar, este es un libro católico. Este es un libro católico que se llama Historia de los Papas, breve historia de los Papas, y viene con las frases en latín, nihil obstat e imprimatur, que significa nada se opone en español, y significa imprímase. O sea, estos libros han sido supervisados por la Iglesia Católica, que significa que están de acuerdo o reconocen que este es un libro que la Iglesia Católica lo da por válido. Y ¿saben lo que dice acá en este libro católico? Miren lo que dice en la página 146, y búsquelo en el internet, búsquelo. Dice acá: aún peor fue Alejandro VI, 1492 a 1503, el tristemente célebre Papa de los Borgia. El Papa de los Borgia, ¿ok? Qué joyita de Papa que tuvieron, Francisco, qué joyita de Papa que tuvieron. Mira lo que dice acá, mira lo que dice, yo no lo estoy diciendo, yo estoy leyendo lo que aparece en este libro católico. Acá dice: el tristemente célebre Papa de los Borgia, padre de muchos hijos. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No lo digo yo no estoy haciendo una acusación falsa, estoy que leo este libro católico. Dice: el tristemente célebre Papa de los Borgia, padre de muchos hijos, cuyo pontificado marcó un capítulo escandaloso en la historia de Roma. Corrupción, libertinaje, violencia. Era difícil decir en qué se destacaba más Alejandro, o en corrupción, libertinaje o violencia. Ahora, esa es la historia de la Iglesia Católica. Yo no me meto en el plano político. Ustedes, mis queridos argentinos, escojan bien a quien consideran sea el representante de la amada Argentina. Pero hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y francamente que Javier Milei, yo he visto que ha sido invitado por personas muy luchadoras contra la ideología de género, que tienen amistad con Javier Milei. Me refiero a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, dos distinguidos hermanos argentinos que son luchadores contra la corrupción. Ellos luchan y se fajan permanentemente contra la ideología de género, contra el feminismo y con todas estas barbaridades. Y ellos, en una presentación de un libro de Agustín Laje, tuvieron al costado también a Javier Milei. Entonces estuvieron Javier Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez. Entonces yo me estoy dando cuenta de que si Milei se reúne con dos luchadores contra la inmoralidad, significa pues que de alguna manera, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? Ahora, yo espero de que no cambie la tonalidad si es que llega al poder también Javier Milei, no sea de que comiencen a hacer algunas cosas, algunos acuerdos con la Iglesia Católica, como evidentemente muchos lo harán, muchos lo deben hacer, pero por eso yo no me meto en la política. Sin embargo, he dado mi libre opinión. Yo soy un provida, estoy en contra de la ideología de género, en contra del feminismo, en contra del socialismo nauseabundo y el comunismo, que tanto mal ha hecho a la sociedad. Entonces, en muchos aspectos yo comparto con Nicolás Márquez, que es un tremendo polemista, y también comparto en muchas cosas con Agustín Laje, solo que un poquito me preocupa de que hace poco ha expresado su reencuentro católico, que me parece que es un salto al vacío. Es incompatible luchar por la moral y la justicia y al mismo tiempo tener una identidad con la Iglesia Católica, porque nosotros los cristianos auténticos somos pro vida y la Iglesia Católica es pro muerte. Ya le voy a decir que ¿por qué hablo tan fuerte? Porque lo que dijo Milei es verdad. El Papa Francisco, y no solo el Papa Francisco, todos los papas son los representantes del maligno en la tierra.
y ellos tienen un pasado vergonzoso, que cómo se atreven a acusarlo a Milei, Francisco, de decir, antes de aceptar a alguien tienes que conocer su pasado. ¿Y qué pasado tiene la Iglesia Católica? Miren lo que dice este libro católico, en la página 146. Aún peor fue Alejandro VI, de 1492 a 1503, el tristemente célebre Papa de los Borgia, padre de muchos hijos, que, bueno, acá está en este libro católico, padre de muchos hijos, cuyo pontificado marcó un capítulo escandaloso de la historia de Roma. Corrupción, libertinaje, violencia. Era difícil decir en qué se destacaba más Alejandro, en corrupción, libertinaje o violencia. O sea, no me vengan a mí a hablar que la historia de la Iglesia Católica es una historia limpia, que bueno, no es momento para reírse. ¿Cómo el Papa va a decir que para aceptar a algo tienes que conocer su pasado, si el pasado de la Iglesia Católica es más negro que la noche? Miren lo que dice la historia de su propia Iglesia Católica, ellos mismos reconocen. ¿Y qué decir de las cruzadas, de la Inquisición? Tantos asesinatos, genocidio, mortandad que ha traído la sociedad a la Iglesia Católica. Y miren lo que sigue diciendo acá, este libro católico sigue diciendo. Dice acá, corrupción, libertinaje, violencia. Era difícil decir en qué se destacaba más Alejandro. Si Inocencio había aflojado las riendas del gobierno en los estados pontificios, obteniendo como resultado el que Roma recayera en la anarquía, Alejandro, secundado por su hijo predilecto César, un verdadero genio del crimen. O sea, lo dice este libro católico, que el Papa Alejandro tenía un hijo, César, que era un verdadero genio del crimen. Eso dice este libro católico. Así que, papas con un hijo que es considerado por la propia Iglesia Católica un genio del crimen. Qué bonita historia que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, si aplicamos su misma tesis, Bergoglio, de que para aceptar a un político acepta su pasado, también para aceptar una religión, conoce su pasado. Para aceptar a un político, si hay que conocer su pasado, para aceptar una religión también hay que conocer su pasado. ¿Y cuál es el pasado de la Iglesia Católica, apostólica y romana? ¿Cuál es el pasado? ¿Qué de las Inquisiciones? ¿Qué de las cruzadas? ¿Y qué de las denuncias que se han hecho por comisiones de las Naciones Unidas contra el abuso contra los menores, las violaciones sistemáticas contra los niños, la pedofilia de los sacerdotes católicos y todas esas barbaridades? Eso no se puede tapar con un dedo, Bergoglio. La historia de la Iglesia Católica es más oscura que la noche. Y miren lo que sigue diciendo este libro. Dice, Alejandro, secundado por su hijo predilecto, César, un verdadero genio del crimen, que se aplicó sistemáticamente a eliminar a cuanto señor independiente había dentro de su órbita, ya fuera dignatario eclesiástico o varón secular. Tan sañudamente ejecutó su cruenta faena César Borgia, elegido cardenal a los 17 años de edad, que su propio padre terminó por alarmarse. O sea, el Papa Alejandro terminó por alarmarse de la joyita de hijo que tenía, que era un exterminador. Es increíble, ¿verdad? Miren lo que dice acá. No pasa una noche sin que aparezca en Roma 4 o 5 asesinados, obispos, prelados y otros. El duque tiene aterrorizada a toda la ciudad, informó un ministro veneciano. Se daba el caso de cardenales que morían envenenados. Entre comillas dice, Alejandro relata otra fuente autorizada. O sea, miren lo que está diciendo este libro católico. Alejandro, o sea, el Papa Alejandro, según otra fuente autorizada, hubiera despachado al otro mundo a todos los demás prelados ricos para apoderarse de su herencia. Si no, lo hubiera arrebatado la muerte, truncando los planes ambiciosos que tenía para su hijo. Así que acabo de leer
un párrafo, unas líneas de este libro sobre la historia de la Iglesia Católica, donde habla que el Papa Alejandro VI destacaba en ser corrupto, libertino y violento, y que tenía un hijo criminal, un genio del crimen, llamado César Borgia. Pero eso no es todo. Yo soy religioso, no soy político, por eso yo estoy dando una opinión libre, porque según los derechos humanos, en el artículo 18, existe desde 1948 la libertad de opinión, la libertad de conciencia, y al menos en el Perú todavía tenemos libre opinión y no hay delito de opinión. Así que, ahora, ¿por qué yo no me meto en política? Porque cuando uno está en el poder, muchas veces se cambian y se hacen acuerdos, tranzas por abajo de la mesa, y la gente por la que uno vota al final se vuelven corruptos o terminan presos. Yo por eso he dado solo una opinión, ¿ok? Una opinión sobre este tema de Bergoglio, de Javier Milei, incluso de Nicolás Laje y de Nicolás Márquez y Agustín Laje, que son dos luchadores contra la ideología de género, que les expreso en ese sentido mi total respeto. Fírmese adelante, sigan adelante, Dios los bendiga, pero no se hagan de la vista gorda, ¿correcto? Si ustedes son pro vida, les digo directamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana es pro muerte, es pro muerte. Entonces, ¿cómo lo demuestro? A ver, miren este libro que está acá, ¿ok? Es el Código de Derecho Canónico, Codis Juris Canonici en español y en latín. Este Código de Derecho Canónico entró en vigencia el anterior. Este es el anterior, ¿ok? El vigente, que es igualito, del mismo color, un poquito más resumido. El vigente es el Código de Derecho Canónico, promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983. Y en la página 653, en el código vigente, en la página 653, comentando el canon 1341, dice que, siguiendo el texto tridentino, sesión 13 de la Reforma, capítulo 1, y el canon 2214, inciso 2, repito, en el Código de Derecho Canónico Católico vigente, en el canon 1341, dice de que se sigue el texto tridentino, la sesión 13 de Reforma del capítulo 1, y se sigue el canon 2214, inciso 2. Y el canon 2214, inciso 2, está en el códice anterior, o sea, el que yo tengo en mi mano. El que yo tengo en mi mano, ok, sigue vigente el canon 2214. Y en el 2214, la Iglesia Católica afirma que tiene el derecho inherente para imponer incluso la pena de muerte. Repito, acá la Iglesia Católica afirma que tiene el derecho inherente para imponer incluso la pena de muerte. Incluso hacen una amenaza diciendo que el que no lo ejecutan es por falta de poder coercitivo. O sea que si tuvieran el poder, podrían ejercer el derecho de mandar a la muerte a quien ellos considerasen. Entonces, por eso es que me preocupa, bueno, estoy dando mi libre opinión, no me vayan a apedrear, estoy dando mi libre opinión, me preocupa que hace poco Agustín Laje, a quien admiro y respeto con Nicolás Márquez, pero Agustín Laje hace poco ha expresado su reencuentro con la Iglesia Católica, y eso es algo muy preocupante, porque si Agustín Laje y Nicolás Márquez son pro vida, la Iglesia Católica es pro muerte.
Entonces es algo incompatible. Así que Agustín Laje y Nicolás Márquez, Dios los siga bendiciendo, pero no tengan nada que ver con la Iglesia Católica, no tengan nada que ver con la Iglesia Católica, porque de lo contrario van a tener que comenzar a callar ciertas cosas. Si son pro vida, ¿ok? Y no van a denunciar las barbaridades de la Iglesia Católica, ¿ok? Los abortos clandestinos, la pedofilia sacerdotal. A ver, ¿por qué no denuncian eso también? ¿O hay algo con la Iglesia Católica? Lo dudo porque yo los veo a ustedes bien honestos, pero el comentario que hizo Agustín Laje, que ha tenido un reencuentro con la Iglesia Católica, particularmente para mí es muy preocupante, muy preocupante. En cambio, Milei dio una afirmación durísima, volcánica, que yo de forma particular también la comparto. Así que les expreso mis mejores deseos al público que acaba de ver, bueno, felizmente que no me pueden lanzar piedras muchos, pero yo sé que tal vez algunos otros acepten con humildad este sincero comentario. Un abrazo a todos los sinceros cristianos de diferente denominación, pero de forma muy particular un abrazo al pueblo de Argentina. Quien les habla, soy pariente, un descendiente indirecto de Alfonso Ugarte, un héroe nacional de mi patria, del Perú, y también sé que Argentina, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó que el pueblo argentino participe también en la Guerra del Pacífico, pero esos son datos históricos. Pero eso nos aúna, la historia nos une a Argentina. Así que Dios bendiga a Argentina, Dios bendiga al Perú. Un abrazo, hermanos de Argentina. El Dios maravilloso que nos une, el único Dios verdadero, el de la Biblia, Yahvé, les bendiga.